¿Alguna vez diste un discurso de despedida? Golpeaste la copita, tin, 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 tengo un anuncio, me voy de la empresa, me voy de tal lado, me mudo. ¿Alguna vez diste un discurso de despedida? A ver, que alguien me levante la mano. ¿Alguna vez diste un discurso de despedida? Muy bien, Ana María, allá, Lu, muy bien, Isabel, bien. Tenemos a gente experimentada en el tema. Discursos de despedida. En la vida a veces nos toca dar discursos de despedida. En la familia, en el trabajo, en la iglesia, ¿sí? Cuando el Señor preparó este camino, que estemos juntitos, en San Martín tuve que dar un discurso de despedida, ¿sí? Muy emotivo, fue duro. Después el Señor fue tapando con su aceitito, sanando los corazones, ¿sí? Pero di un discurso de despedida allí por el mes de julio. Yo no sé si estará en punta ese video que quiero pasar, Nico, si estará coordinado ahí con sonido, para que salga full. Había una propaganda que yo quiero mostrarle de una despedida, de una casa de electrodomésticos, dura muy poquito, pero este personaje va a dar un discurso de despedida. Y que con esto quiero empezar la predica. A ver si se puede ver. Gente, me voy. Alfred, de vos me llevo imágenes. Sí, eso es lo que me llevo, imágenes. Fede, me llevo tu amor por el rock, tu fidelidad. Caro, Ceci, ustedes me llevo anécdotas, viajes, historias. Juanchi, de vos me llevo tu capacidad, tu información. Nico, sos nuevo, pero seguramente de algo me llevo. Qué sé yo, de acá me llevo lo macro, lo micro. Arturo, ahora se lo puedo decir sin ser obsecuente. Yo a usted me voy a llevar todo. Todo me voy a llevar. Como... Bien, evidentemente se llevó todo, ¿no? En ese discurso de despedida de esta marca Musimundo, que nos quería reflejar cómo van a tener que reponer todo de vuelta gracias a Musimundo, pero la idea era, yo me iba a llevar de vos lo mejor, esto, y se iba llevando literalmente tecnología y muchas cosas. Discurso de despedida. Cuando nos despedimos de un lugar, cuando nos vamos de un lugar, tenemos que cambiar de etapa en nuestra vida y dar vuelta a la página. ¿Es más lo que nos llevamos o es más lo que dejamos? Si nos llevamos cosas así, estamos mal, ¿no? Pero estaría bueno preguntarnos en esta mañana, ¿qué es lo que dejamos cuando nos vamos de un lugar? Cuando dejamos un cierto grupo humano, cuando dejamos un trabajo, dejamos quizás un ministerio para encargarnos de otro ministerio, nos mudamos, nos trasladamos, nos vamos a otro país, a otra ciudad. ¿Es más lo que nos llevamos o es más lo que dejamos? Y a partir de la idea, un poco la humorada del video, es la pregunta. Y en estos discursos de despedida, muchas veces que tenemos que dejar ciertos ambientes o ciertos grupos de personas, intentamos decir cosas importantes, trascendentes, que queden, que dejen una huella, una impronta en la gente. Y sabes que en el Antiguo Testamento hay discursos de despedida muy importantes. Te vas a acordar seguramente el discurso de despedida de Moisés al final de Deuteronomio, capítulo 29 y 30. Si bien todo el libro de Deuteronomio son todos discursos larguísimos de Moisés, porque eso representaría históricamente un día de discursos de Moisés despidiéndose de Israel, porque sabe que Moisés no va a entrar a la tierra prometida, sino que la va a ver desde la bandeja, no va a estar en la cancha, sino que la va a ver de lejos, porque así lo propuso Dios. Y ese es un discurso trascendental para el pueblo de Israel. Otro discurso muy parecido, hoy hablábamos temprano de los géneros literarios en la Biblia, y hay un moldecito bastante parecido en Josué 24, donde Josué también hace bye bye, su despedida, y tiene que reafirmar y reforzar la alianza entre Dios y su pueblo. Últimas palabras, que tienen que ser trascendentales, importantísimas. Moisés con su discurso, Josué con su discurso, y hay otro molde parecido en la figura de Samuel.
Ustedes saben que Samuel en un punto llega a una cierta edad que el pueblo empieza a decir, mirá, vos ya estás un poco viejito, tus hijos andan de boliche en boliche y nosotros queremos un rey. Queremos algo serio como las otras naciones. Y a ver, hagamos un poquito de memoria. Cuando el pueblo de Israel pide un rey humano, está desechando en el fondo ¿a quién? Está desechando a Dios, que para el pensamiento hebreo, judío, el rey de Israel de fondo, ¿quién es? Dios. Y el pueblo pide un rey. Y acá se desatan un montón de problemas. A partir de esa petición y a partir del discurso final que da Samuel al pueblo de Israel por esa petición. Le están diciendo, Israel, Dios, correte un poquito junto a tu profeta y tu juez Samuel, queremos un rey como el resto de las naciones. Y esos textos en la Biblia son textos bisagra, que cierran una etapa en Israel y abren una completamente nueva. Es muy interesante que puedas leer con tiempo ahí cuando le mandás Netflix y te aparece la pantalla en negro, error, uy, ¿qué pasó? O se te corta el cable y no me queda otra que leer ahora Deuteronomio 29:30, ¿no? Y Josué 24 y ver de qué me hablaba el pastor el domingo. Entonces, son textos fundamentales para entender la historia de Israel y cómo Dios se mueve en la historia de Israel. Porque lo interesante de sacar los textos del Antiguo Testamento es ver cómo Dios se mueve en un pueblo y cómo Dios se mueve en este pueblo que hoy está sentado acá. ¿Cómo se está moviendo Dios en tu vida? ¿Cómo se mueve en tu familia? ¿Cómo se mueve en la historia de tu familia? Se termina una etapa y comienza otra en Israel y Samuel se para a dar un discurso de este tipo. La clave que los atraviesa siempre estos discursos, Moisés, Josué y Samuel, tiene que ver con mostrarle al pueblo la fidelidad de Dios. Porque todos sabemos que mientras Dios permanece fiel, muchas veces nosotros nos comportamos de manera infiel. Y el profeta quiere mostrarle una vez más, con un último discurso, la infidelidad del pueblo, pero la fidelidad de Dios. ¿Y cómo se la muestra? Bueno, los que dan estos discursos se muestran como mediadores o como personas justas delante de Dios, que han cumplido con la alianza, que han cumplido con el pacto de Dios. Y el pueblo puede ver a través de Moisés, de Josué, de Samuel, la justicia de Dios encarnada, histórica, en un personaje que los está llevando y guiando a vuelvan a Dios, no metan la pata. Fíjense lo que están haciendo. Ahora, otro detalle del texto que vamos a leer. ¿Qué pasa cuando se pone en duda la justicia del personaje bíblico que se está despidiendo? Se supone que es un personaje muy importante, muy trascendente, que ha dejado una huella importante en el pueblo de Israel, se está despidiendo, va a decir sus últimas palabras importantes, y va a querer dejar algo sustancioso para que el pueblo continúe siendo fiel a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se para ese a hablar y a decirle, pueblo, palabra del Señor, y escuchen, y esto, que el otro, se pone en duda desde el pueblo a ese que está hablando. Se pone en duda su justicia, su rectitud. ¿Y te pasó alguna vez eso? ¿De que te pongan en tela de juicio? ¿De que duden de vos? ¿De que te pongan en una situación de que vos caminaste quizás rectamente delante de los ojos de Dios, te conduciste de una manera bastante piadosa, buena, recta delante de Dios, pero en un momento cuando tenés que dar unas palabras de aliento, de consuelo, de exhortación, de fortaleza, te ponen en tela de juicio? Es duro, es difícil. Esto le pasa a Samuel. ¿Te pasó a vos? El despedirte de un lugar, un poquito como el video, ¿no? De un grupo de personas y pensar cómo fue tu testimonio en ese lugar. Saliste de un trabajo y hoy quizás pensás, no dejé un muy buen testimonio en ese trabajo. No dejé un muy buen testimonio de esa iglesia cuando estuve ahí.
No dejé un muy buen testimonio de mi conducta y de mi carácter en ese lugar de donde salí y ahora estoy en una nueva etapa. ¿Cómo fue tu testimonio en medio de ellos? ¿Te estás yendo bien de lo que te estás yendo en este momento? Del lugar donde estás saliendo, esa etapa que está terminando, esa etapa que está cerrando, ese ministerio que estás dejando para comenzar uno nuevo. ¿Lo estás dejando bien y con un buen testimonio, una buena conducta? ¿Qué piensa la gente de vos? ¿Qué piensa la gente de mí? Hoy en día estamos medio, ¿qué pensará? ¿No? Ponemos una frase en Facebook y esperamos ahí, ¿no? Ay, que me pongan me gusta, que me lo comenten, no me lo comenta nadie, ay, ya pasaron 37 segundos y nadie me puso nada. Vivimos como con esa cosa ansiosa y que nos reafirmen lo que somos y lo que ponemos y lo que escribimos. Lo necesitamos. Y ahora en las redes sociales. ¿Qué piensa la gente de vos? ¿Mostraste algo de Dios? O acá hay una frase que yo no sabía si ponerla o no ponerla y digo, ¿mostraste a Dios o te están viendo como a un cristiano chanta? Hoy hay mucho chanta dando vueltas, ¿se dieron cuenta? Pongan la tele, pongan las redes, hay mucho chanta dando vueltas. Pero la pregunta es, para nosotros en esta mañana, porque estamos todos juntos acá, ¿mi conducta ha sido justa como la de Samuel ante el pueblo? ¿O hay cierta gente que nos está observando y nos está tildando? Hablo por mí, este es un pastor chanta. El testimonio, la conducta, la despedida a Dios, las palabras, y ponen en tela de juicio al personaje bíblico. Primer libro de Samuel, lo vamos a ver en pantalla, capítulo 12. Samuel habla y dice, Samuel le habló a todo Israel, préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas y mis hijos son parte del pueblo. Sigue diciendo Samuel, yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. El ungido está paradito ahí, es Saúl, que en el texto es un personaje pasivo. Saúl no hace nada. Y eso habla mucho detrás del texto. Sigue diciendo, ¿a quién le he robado un buey o un asno? Imagínense Samuel delante del pueblo preguntando estas cosas. ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. ¿Qué responde el pueblo? No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Versículo 5. Samuel insistió que el Señor y su ungido, es decir, el rey Saúl, sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Claro, estamos en un contexto que se termina el periodo de los jueces. Samuel es el último juez. Israel dice, bueno, queremos un cambio. Basta de jueces. Los pueblos vecinos nos invaden, nos atacan. Queremos un rey humano que nos defienda, nos represente y nos lleve adelante. Adelante, basta de jueces. Queremos monarcas ahora. Un nuevo periodo de la historia de Israel. Un cambio. Como te dije, un texto que hace de bisagra. Pero al desechar los jueces, al desechar a Samuel, de fondo estaban desechando a Dios. Si bien Dios después accede y elige él mismo, el Señor elige a Saúl, anda y ungilo, evidentemente hay una crisis, hay un cimbronazo en Israel. En este punto clave de su historia, en el periodo de los jueces, hacia la monarquía en Israel. Porque el Dios de Israel era Jehová, Yahvé, Dios de Israel. Y Samuel se siente desechado,
Se siente que le dijeron, mira, gracias por todo, pasá a cobrar por caja, adiós. Se siente así. Y Samuel, de alguna manera, con sus años, le va a pasar factura a Israel, ¿no? En nombre de Dios, pero le pasa factura. Y él se siente así. Y me pregunto, ¿nos sentimos alguna vez desechados de algún grupo de personas, algún grupo humano que queríamos participar y seguir y continuar y seguir dejando una huella importante y dijeron, no, hasta acá, córrete? ¿Te sentiste así? ¿Te sentiste desechado alguna vez, aunque andabas rectamente y justamente? Que en ese grupo, llámese familia, trabajo, ministerio, donde sea, te conducías bien delante del Señor, pero aún así, correte que nos estorbas. ¿Te cambiaron por un nuevo método? ¿Te cambiaron por un modelo más nuevo? Es como cuando cambiás el auto que tuviste por años por uno un poco más nuevo y resulta que el más nuevo empieza con problemas. Oh, Dios mío, si es nuevo. Y te trae un montón de dolores de cabeza el nuevo. Gastás, ¿no? Y decís, ¿cómo extraño mi auto? El viejito. Ese lo ataba con alambre y seguía. Tengo que ir al concesionario oficial y que le pongan el aceitito que corresponde, que vale una fortuna. ¿Cómo extraño mi auto? En nuestros ámbitos cotidianos, familia, trabajo, todo lo que hacemos, la pregunta que le hace Samuel al pueblo, nos tenemos que preguntar nosotros, porque Samuel es un ejemplo de justicia en Israel y es la voz de Dios en medio de Israel, y a él le dicen, correte, queremos un rey, es ponerlo, repito, en tela de juicio. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros como a Samuel, nosotros en nuestros ámbitos cotidianos, ¿le hemos robado a alguien? ¿Hemos defraudado a alguien? La cara de un adolescente cuando lo defraudás es una daga en el ventrículo izquierdo. Es durísimo. ¿Defraudaste a un niño? ¿Defraudaste a alguien alguna vez? ¿Te dejaste sobornar en el trabajo, en la calle cuando te para la caminera? ¿Hubo un guiño en el medio? Cosas que nos pasan todos los días. ¿Estamos saliendo bien de ese lugar o nos están señalando con el dedo y nos están diciendo, más que un ejemplo de justicia en un buen cristiano, como dije al principio, es medio chanta ese? Mira, me animo a contar un testimonio personal. Cuando salí de una empresa, allá por el 2006, 2007, estaba la movida de que despedían gente y ya como que habían elegido un estudio de abogados puntual donde lo despedían, iban a ese estudio y conseguían la doble indemnización y un poquito más y esto que el otro, y le seguían el juicio hasta el juicio final. Y yo veía que uno a uno mis compañeros se iban esfumando de la oficina. Despedido, despedido, despedido. Llegaba el viernes y aparecía el de Recursos Humanos y temblábamos todos. Era como que aparezca la parca, el hombre en la bolsa, ¿no? Era una cosa que vino, me acuerdo, Rondina vino. ¡Uf, Dios! ¿A quién le toca? De Tim Marín, de Dopingüe empezamos, ¿no? ¿A quién le tocará irse de la empresa? Y cuando se iban, empezaban las cuestiones de los reclamos con los abogados, y siempre iban al mismo estudio de abogados. Bueno, un día del de Tim Marín de Dopingüe me tocó a mí. Y me fui. Y en vez de irme con esos 4 o 5 años de trabajo de un buen testimonio como cristiano, yo también me metí en esa movida. Y hoy me arrepiento de eso. Me metí en la movida de ir al estudio de abogados. ¿Y cómo hiciste? ¿Y qué le dijiste? Y fui al estudio. Y esto. Y me presenté en la audiencia con el de Recursos Humanos. Tuve que hacer un careo. Y porque me tienen que pagar las extras. Y esto, y esto, y esto, y esto. Un lío. Y yo hoy me arrepiento de haber hecho eso. Pero lo hice.
Y dejé un mal testimonio. Considero que dejé un mal testimonio al irme así. Yo no estoy hablando de que reclamemos lo justo cuando nos vamos, pero yo estaba en la vorágine de pedí esto, pedí lo otro, porque... y me metí en esa. E hice mal. ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo nos despedimos? ¿Qué estamos dejando? ¿Lo que estamos dejando lo estamos dejando bien? ¿Lo estás dejando en orden? ¿Lo estás dejando con un buen testimonio? ¿Y estás empezando bien lo siguiente? Samuel pone a Dios de testigo de que él no es culpado de nada. Y qué bueno que pongamos a Dios de testigo cuando en la vida actuamos con justicia, actuamos para quedarnos tranquilos de que Dios es tu testigo, es mi testigo, y que no tienen que reprocharnos absolutamente nada. Que no nos puedan decir, va ahí a 24 de octubre 10:59, bueno, sabés cómo es ese en la cuadra. El martes a la noche te pone la música bien al taco, punchi, 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 pero va a 24 de octubre. A los gritos con la mujer adentro de la casa. Va a 24 de octubre de 59. Que no nos puedan reprochar nada. Porque a partir de nuestra justicia, de nuestra rectitud, la gente conoce algo de Dios. Y puede decir, no todo está perdido. Hay gente que se conduce y se maneja con los criterios de la palabra de Dios todavía. Y sabés que en el texto del primer libro de Samuel, no lo vamos a leer, capítulo 12 del 6 al 19, Samuel le recuerda al pueblo, ante esta crisis nacional, le recuerda la fidelidad de Dios. Y a veces hay que recordarnos unos a otros. Mirá, acordate que Dios fue fiel en tu vida. Es necesario recordarnos esto. Y le recuerda las rebeliones que tuvo el pueblo. Porque así como Israel también somos especialistas muchas veces en rebelarnos a la voluntad de Dios. Y Samuel empieza a hacer un revisionismo histórico. Acordate cuando Jacob entró a Egipto y estuvieron ahí esclavos. Acordate de Moisés y Aarón que los sacaron con mano poderosa y con señales. Acordate, Israel, que cuando los enemigos entraban ya, cuando estaban establecidos en la tierra prometida, Dios levantó a Jerubbaal, a Barak, a Jefté, a Samuel para librarlo. Acordate un poquito, Israel. Hacé memoria. Pero ¿saben qué? Desde los estudios bíblicos se dice que en los libros de Josué, Jueces, los 2 de Samuel, los 2 de Reyes, siempre hay como una línea, un hilito azul que conduce esos libros maravillosos, que nos dicen que Israel siempre cae en el mismo patrón, como el patrón rítmico de la vaca, 1, 2, 3, 4, cae en la misma siempre. ¿Cómo es? Israel peca, el Señor trae castigo o disciplina, Israel se arrepiente, y Dios ¿qué hace? Dios lo salva. Si vos lees, por ejemplo, el libro de los Jueces, es la historia de Israel. Pecado, castigo, arrepentimiento, y Dios se presenta otra vez como Redentor y como Salvador. La historia acá cambia porque en vez de clamar a Dios para que levante un juez y los libere, pisan el freno y dicen, no, pará, gracias, queremos un rey humano. Y se rompe ese patrón rítmico de los libros, esto que yo te decía. En vez de clamar a Dios, el rey de Israel, piden un rey. Samuel pide una señal a Dios y comienza a tronar y a llover, en tiempo donde Israel no tenía que llover, porque era el tiempo que tenemos que levantar la cosecha, y que te caiga lluvia en medio de la cosecha era un problemón. Esa fue la señal que Samuel clama al cielo, de que se habían rebelado y habían pedido rey, en vez de proclamar a Dios como su rey. Suplican y Dios responde a través de Samuel. Ahora, en un texto que yo sí quiero leer con ustedes, es en el versículo 20. Fíjense que en el versículo 20 de ese capítulo 12 dice,
Claro, te empieza a tronar, te empieza a llover, como pueblo, ¿qué vas a decir? Metimos la pata, hicimos mal, y nos agarra miedo. Y Samuel, en vez de decir, ¡ja! ¿Vieron? Te dije, la típica, ¿no? Yo te dije, arrepiéntanse, olvídense de la monarquía, volvamos y que yo sea el juez y continúe. ¿Vieron que se equivocaron? Miren cómo llueve. No, lo sorprendente del relato es que hace un viraje y dice, no teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Más bien, sírvanle de todo corazón. Fíjense el corazón de Samuel, ¿no? Lo habían desechado y ahora él responde de esta manera. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. Y el pueblo había rechazado al Señor y a su profeta. Y Dios le dice al pueblo, por más que ustedes me hayan rechazado y hayan rechazado a mi profeta, yo no los rechazo. Fíjense cómo es Dios, a través de la boca de Samuel. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes un pueblo, su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. ¿Qué te pasa, Samuel? ¿Te agarró un ataque de bondad, de amor? ¿Fuiste a risoterapia? ¿Qué te pasó, Samuel? Hacé descender fuego y quemarlos a todos, Samuel, que te desecharon, te olvidaron, Samuel. No. Dios me libre de dejar de orar por ustedes, pueblo de Dios, dice Samuel. Pregunto de vuelta, ¿te desecharon, te abandonaron, te pusieron a un costado? ¿Te enojaste? ¿Tuviste la posibilidad de, me voy a tomar revancha, me voy a vengar? ¿O un corazón como el de Samuel? No importa. Señor, seguí haciendo tus planes. Yo me comprometo a orar por ellos. Y fíjate lo que sigue diciendo el texto, que a mí realmente me conmueve la actitud de Samuel. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Estaba para abandonar y colgar los botines e irse, y arréglense solos, viejo. Pero Samuel se compromete y renueva su compromiso con Dios y con el pueblo a pesar de haber sido apartado y desechado como juez. Y les dice, yo voy a seguir orando por ustedes y voy a seguir enseñándoles cómo, con el testimonio de la justicia que tenía Samuel, les voy a seguir enseñando el camino recto y el camino bueno. Samuel persevera en su actitud, insiste, a pesar de haber sido desechado. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Lo importante no era tanto si teníamos jueces, si teníamos reyes, lo importante era que en el periodo de la historia que le tocaba vivir a Israel, permanezcan fieles al Señor. Amén a eso. Permanezcan fieles al Señor, porque como iglesia de Ituzaingó, ustedes han pasado 45 años de diferentes cosas, cuestiones, problemas, caras, rostros, personas que han dado su vida, su amor, su entrega, su tiempo, pero no olvidemos que lo que siempre ha estado en este lugar es la fidelidad del Señor. Sea que estuviese, no sé, grandes referentes que estuvieron en este lugar, Otero, Valverde, Quisián, Posadas, lo que perdura para siempre en este lugar es la fidelidad de nuestro Dios. Los rostros, las voces, un día se van, pero el que permanece para siempre acá es el Señor, que es fiel. Él es fiel. Pero así como Él es fiel, espera de nosotros un testimonio de justicia, como el de Samuel. Samuel intercede por el pueblo
¿Se compromete, a pesar de haber sido desechado, a seguir orando por ellos? Y Samuel entiende algo que ruego a Dios que entendamos en esta mañana. Y es esto que acabo de decir. Entiende que es más importante ser fiel a Dios que ser fiel a un juez o ser fiel a un rey. Y está muy bien que tengamos entre nosotros el amor, el cariño, el respeto y la fidelidad y la honra que nos debemos unos a otros. Pero cuando reducimos todo a, por ejemplo, la fidelidad a mi pastor, y caigo, por ejemplo, en la idolatría de elevar a categoría de ídolo a un pastor o un líder, nos estamos olvidando de que ese es pasajero, es efímero, está haciendo una tarea que Dios le encomendó. El que es fiel, verdadero, a ese hay que ser fiel. Tenemos que ser fieles al Señor. ¿Dejar de amarnos? ¿Dejarnos de ser fieles? No. Pero pongamos nuestra fidelidad siempre en el Señor, porque Él permanece siempre fiel. Samuel va a seguir insistiendo en dar un ejemplo de justicia y rectitud. ¿Vas a seguir insistiendo? A pesar de haber sido desechado y puesto a un costado, del margen de la hoja te pusieron acá. Sos un 0 a la izquierda, sos un 4 de copas ahora en ese grupo y te estás yendo y despidiendo. ¿Vas a maldecirlo? Porque está muy de moda hoy en día, ¿no? Entre los evangélicos y más los grandes referentes se animan por YouTube a: te maldigo porque soy profeta del Altísimo. ¿Qué es eso? Si la Biblia me enseña otra cosa. Imagínense si porque alguien me hirió y me hizo un daño como pastor, empiezo desde acá arriba: yo te tiro una maldición en nombre del Señor. ¿Qué es eso? Si la Biblia me enseña a perdonar, a orar por los que me defraudaron y me desecharon, a seguir mostrándoles y enseñándoles un camino recto y bueno, como dice la palabra. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? ¿Vas a seguir orando por ellos? ¿Le vas a seguir mostrando ese camino? Como conclusión, porque nuestro modelo no es Samuel, nuestro modelo es Cristo. El Antiguo Testamento nos nutre de historias y de valores importantes donde Dios se revela en un pueblo que tiene que aprender cómo es su Dios y tiene que caminar en la conducta que ese Dios le demanda. Pero nuestro modelo es Cristo. Todo esto va hacia una plenitud que es Cristo, nuestro Señor. Como cristianos, ¿podemos seguir el modelo de Samuel? Por supuesto, claro. La palabra nos inspira a seguir este modelo. ¿Podemos, como cristianos, realmente dejar el lugar donde realizamos nuestra tarea y lo estamos dejando de manera irreprochable, intachable? Que no puedan decir absolutamente nada de nosotros. La gente puede decirnos de nosotros: realmente no me defraudaste. En este tiempo que pasamos juntos, te quiero decir antes que te vayas que no me defraudaste. Ni una vez. Y esto, nunca me oprimiste. Porque es muy común en los ámbitos donde nos movemos que se jueguen relaciones de poder siempre, ¿no? Y nos vamos estresados: me dijo esto, me dijo lo otro, me gritó, me mandoneó, me basurió, me ninguneó. Es muy típico eso en los ámbitos donde nos manejamos. Y en la iglesia también pasa. Que puedas irte tranquilo diciendo que te digan: nunca me oprimiste. Mirá, yo cuando dirigía a un líder, cuando dirigía la alabanza en la iglesia, que estuve 12 años, yo quería la perfección musical. Pero la perfección musical insoportable. Y me olvidaba al primer tiempo de que eso era adorar a Dios con excelencia. Sí, por supuesto, amén a eso. Pero perfeccionismo que oprimía a los músicos que no te puedo explicar. Hoy son todos amigos míos, pero se acuerdan de esa etapa y nos reímos juntos. Me dicen, ellos me dicen gordo. No sé por qué, pero bueno. Se equivocan. Gordo, nos mirabas con una cara como diciendo: no te equivoqué de nota porque te mato.
Yo me estaba formando en una institución musical de avanzada y yo quería llevar todo eso a la iglesia y había agarrado la manija de la alabanza y quería que todo suene como si fuese una formación de jazz, todo impecable, y en el culto estaba dirigiendo y no me metió el corte que yo esperaba. Te voy a matar. Así era yo. Y el Señor me fue aflojando. ¿Vieron que ahora le tiran Coca-Cola a las tuercas? Bueno, me fue aflojando, me fue amansando y me dijo, afloja un poco. Afloja. La excelencia sí, pero con un corazón pastoral. Y ahí yo aprendí el corazón pastoral, en la alabanza. Y por eso Dios me llamó y por eso estoy acá, porque Dios me moldeó ahí. Deja de mirarlos así, deja de gritarle, deja con amor, hacelo con amor. Buscar la excelencia pero con amor. Fue una escuela para mí eso, de la pastoral. Puedo decir que me fui tranquilo de él. En eso me fui tranquilo. ¿Hemos dado un ejemplo de justicia para irnos bien? ¿Realmente nos vamos dejando una huella de la fidelidad de Dios en ese lugar? Y a pesar de haber dejado un buen testimonio en ese lugar, y aún así siendo justos, de todas formas nos desecharon y nos ponen en tela de juicio. Y ante esa situación, ¿qué hacemos? ¿Buscamos revanchismos? ¿Buscamos venganza? ¡Venganza! O este camino que nos plantea el Señor a través de su profeta Samuel. Verdaderamente nos comprometemos a orar por ellos, a seguir enseñando el camino bueno y recto. ¿Ustedes se acuerdan de Martin Luther King? Él fue asesinado el 4 de abril de 1968. Estaba de gira y estaba luchando por los derechos de unos trabajadores de recolectores de basura de color, afroamericanos, y en el balcón, miré la foto en el balcón, que ahora es un monumento, en el balcón lo asesinaron. Un hombre justo, pastor, un reverendo, un luchador de los derechos civiles. Y me impacta sus últimas palabras de el 4 de abril lo asesinan, el 3 de abril, su último discurso, hablando de discursos. Se nos vienen días difíciles, decía Martin Luther King. Pero ahora no me importa, porque he estado en la cima de la montaña. No me importa. Como cualquiera, me gustaría vivir una vida larga, decía King. Pero no estoy preocupado por eso ahora. Solo quiero hacer la voluntad de Dios. Y Él me ha permitido subir a la montaña. Y he mirado y he visto la tierra prometida. Puede que no llegue allá con ustedes. King ya presentía el desenlace. Pero quiero que sepan esta noche que como pueblo llegaremos a la tierra prometida. Así que estoy feliz esta noche, dijo este hombre. No estoy preocupado por nada. No le temo a ningún hombre. Wow. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Últimas palabras en público del Dr. King, 3 de abril de 1968. ¿Qué es lo que dejamos? Este hombre dejó esto para siempre. Será recordado y cuando vemos las personas afroamericanas hoy en los Estados Unidos y en el mundo, se han ganado muchísimos derechos civiles para ellos. Y este hombre murió, lo asesinaron. ¿Qué estamos dejando? ¿Un ejemplo de justicia, de fidelidad a Dios? ¿Qué estás dejando en lo que estás dejando? Quizá no estás dejando nada, sino que estás transitando un ministerio, un trabajo, un estudio, la familia, pero pensá futuro. Cuando tengas que dejar eso para pasar a otra cosa, ¿qué testimonio vas a dejar? ¿Qué estás dejando?
Padre amado, oramos humildemente ante tu presencia, pidiendo tu gracia y tu sabiduría para seguir escarbando en esta palabra, Señor, en las palabras de Samuel, su comportamiento, su testimonio. Que realmente podamos vivir justamente y rectamente delante de todas las personas. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nos van a desechar, nos van a poner a un lado. Y como Jesús, Señor, que no quería vengarse, no usaba la violencia, sino que perdonaba, bendecía, oraba, perdonaba, Señor, siempre. Señor, ayúdanos a enseñar el camino recto y bueno. Que tu palabra continúe en nuestra mente, en nuestro corazón y se haga carne y podamos aplicarlo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.